Que podemos ya tener internados o algún conocido puede ya tener este tipo de catéter y nadie se anima a usarlos o nadie sabe cómo usarlos y volvemos a torturar otra vez al paciente para poder pinchar. Así que vamos con la gallega del GPS. Vamos. Bien, ¿qué es un catéter? ¿Sí? Es un tubo biocompatible de material flexible. Hay varios materiales, pueden ser siliconados o de poliestireno, insertado dentro de una vena de gran calibre y cuya punta siempre debe llegar a vena cava superior, ¿sí? Esto es la gran diferencia con cualquier otro tipo de catéter, que sí o sí la punta de ese catéter tiene que llegar a la sección de la vena cava superior. ¿Cuándo están indicados este tipo de catéteres? ¿Sí? Cuando tenemos prescripciones de soluciones que sean muy irritantes y que vayan a ser por un largo tiempo, durante periodos prolongados. No hace falta que sean quimioterapias solamente, puede ser algún antibiótico que sea muy irritante o el paciente no tenga y tengamos que colocar este tipo de catéter. Infusiones de grandes volúmenes, ¿sí? Como alguna reposición hidroelectrolítica de algún paciente o alguna nutrición parenteral. La administración de sangre o derivados y las hemodiálisis también se pueden llevar a realizar por este tipo de catéteres. Tiene, como les decía, diversos usos, ¿sí? Entonces, muchas veces no solamente en oncología nos vamos a encontrar con este tipo de catéteres, ¿sí? Lo podemos tener en cualquier paciente de clínica o de cualquier otro servicio o en la guardia misma, ¿no? Puede llegar un paciente con un catéter y no sabemos qué hacer. Hay diversas marcas, diversos dispositivos, diversas formas, diversas cantidades de lúmenes, ¿sí? Pero básicamente estos son centrales, ¿sí? Nosotros tenemos algunos que son implantables y otros que son de colocación periférica. Los que son implantables tienen este tipo de forma. Esta es la aguja Uber con la que se deben de punzar. Tenemos de titanio, de acrílico, de 2 lúmenes, ¿sí? De 2 cámaras. Muchas veces estos de 2 cámaras por ahí son difíciles de ver, pero en pediatría se ven bastante. Por uno se coloca la quimioterapia o el tratamiento o lo que se esté usando, y por el otro todo lo que sea hemoderivados o extracciones de sangre para no estar pinchándolo permanentemente. Bien, la posición de la punta del catéter es fundamental, ¿sí? Podemos ingresar por subclavia, pero que llegue a vena cava superior. Podemos ingresar por yugular, pero que llegue a vena cava superior, ¿sí? Eso es lo que nosotros nos tenemos que asegurar siempre que se coloque un catéter de esto o que tengamos un paciente con este tipo de catéter. ¿Cuáles son las ventajas? Podemos utilizarlo por muchísimo tiempo, el catéter, si nosotros lo sabemos cuidar. La cantidad de venopunciones para el paciente se reduce a ninguna, ¿sí? Solamente en el momento de la colocación, si es un PIC o si es un portal, solamente la introducción de la aguja. La disponibilidad rápida de una vía central, ¿sí? En alguna emergencia, en alguna urgencia lo podemos utilizar. No hace falta andar buscando vías periféricas. Administrar en forma segura las soluciones, como hablamos recién de las extravasaciones. Con este tipo de catéteres, en eso estamos cubiertos. Una comodidad para el paciente, que sabe que solamente cada vez que venga a hacer tratamiento va a recibir un solo pinchazo y nada más. Y no que vamos a tratar de ver de cómo le colocamos una vía, ¿sí? O le vamos a vivir apostando bizcochuelos, como hago yo, que si en un solo pinchazo le encuentro una vena, me dé un bizcochuelo. Entonces, así estoy. No pesco una. Bien, la comodidad para el paciente. Tomar muestras repetitivas, ¿sí? Podemos sacar una muestra, volver al rato, volver a tomar otra muestra de ese mismo catéter sin tener que punzarlo 2 veces.
administrar simultáneamente diferentes soluciones o medicamentos, de acuerdo a la cantidad de lúmenes que tenga este catéter. Las configuraciones son diversas, es como dijimos recién, de acuerdo a la marca, el material y todo, pero va a variar en el calibre, la cantidad de lúmenes que tenga, la longitud, porque vienen de distintas longitudes de acuerdo a la anatomía del paciente. La punta del catéter también viene de distintas formas, con válvulas o sin válvulas, y la radiopacidad es fundamental que la tengan este tipo de catéteres para poder nosotros comprobarlo en una radiografía dónde está colocado el catéter. Bien, con los catéteres totalmente implantables o portacat son estos, ¿sí? Esta es la parte la membrana que nosotros vamos a punzar con la aguja. Esto es la cámara o el septum del catéter. Viene con estos agujeritos que son los que van a utilizar el cirujano o el vascular periférico que lo vaya a colocar para adherirlo al músculo, ¿sí? Y acá se puede ver, vienen de 10 millones de formas distintas, ¿sí? Este tiene agujeritos, este tiene ranura, hay unos que son más en pirámide, hay otros que son más planos, ¿sí? Va a variar el catéter de acuerdo a la anatomía del paciente. Esto sería la correcta colocación de este tipo de catéteres, que va pegado sobre el músculo, ¿sí? Acá va adherido, la aguja debe entrar recta a la cámara y el catéter debe ingresar luego al torrente sanguíneo hasta la vena cava superior. Vamos. Bien, ¿qué ventajas tiene? Este tipo de catéter no tiene ningún segmento externo, entonces voy a disminuir la cantidad de potenciales infecciones de catéteres. La facilidad del acceso y del manejo, y se realiza a través como se coloca el marcapaso. De la misma manera se coloca con un bolsillo y va adherido al músculo, ¿sí? Puede estar colocado en diversas posiciones, ¿sí? Últimamente es como que están probando sitios de punción, el cirujano allá en Mendoza, y nos hemos encontrado catéteres por cualquier parte, ¿sí? En la axila, suelto, bailando, es un lío. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a cómo colocar la aguja en el momento de hacer la punción. La aguja para la punción tiene un nombre y un apellido, ¿sí? Se llama aguja Uber. No puede ser cualquier tipo de aguja y tiene esta punta característica, ¿sí? Esta es la aguja que tiene el bisel curvo en la punta, ¿sí? Con esto lo que hace es no romper la membrana de la cámara, ¿sí? Que es como una bond, es una silicona. Si nosotros colocamos un váter, que es lo que mal muchas veces hemos hecho, lo utilizamos desacabocado, ¿sí? Entonces vamos rompiendo esa membrana que tiene el catéter para asegurarnos de que no se pierda la medicación. Fíjense, acá hay uno que está colocado, podemos ver bien. En esta paciente que es delgada podemos llegar a verlo. Hay pacientes que son con mayor tejido adiposo, nos cuesta verlo, entonces sí o sí tenemos que palparlo y agarrarlo a la hora de la punción. Fíjense acá cómo se ve la cámara y el catéter que ingresa por yugular. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Bien. ¿A qué nos referíamos con la radioopacidad del catéter? Que yo, haciendo una simple radiografía, puedo ver dónde está colocada la cámara y cuál es el trayecto del catéter. ¿Se entiende? Bien, sigamos a ver si está bien puesto. Cámara, catéter, punta del catéter. Y acá está el corazón. ¿Sí? Estamos en yugular, no estamos en vena cava superior. ¿Ah? Entonces, lo más probable es que este catéter
al poco tiempo se nos tape. O la medicación que debería llegar directamente a un gran vaso está llegando uno de menor calibre. Este está colocado al otro lado. Fíjense, la cámara, y acá viene el catéter, ingresa y llega hasta acá. ¿Sí? Muchas veces al colocarlo, como no miden y piden catéter por TACAT, no piden la longitud del catéter, no lo miden, entonces es el que le mandan muchas veces. Y al no medirlo nos queda apoyado, si bien está en vena cava superior, pero nos queda apoyado sobre la válvula, la punta del catéter. Entonces nosotros cuando empezamos a gotear podemos contar los latidos que tiene el paciente, porque la gota va a ir latiendo, va a pasar a medida que va abriendo la válvula, ¿sí? La misma válvula de la aurícula va haciendo de tapón del catéter. Eso es peligroso porque podemos llegar a producir alguna arritmia, pero bueno, ya está colocado y el paciente hace 20 días le colocaron el catéter y nunca le hicieron la radiografía. Y este, que nos volvió loco, apenas punzábamos, teníamos retorno venoso en la misma guía. ¿Qué pasaba? Teníamos la cámara y viene el catéter por subclavia, y en vez de bajar a vena cava superior, se fue para la izquierda, ¿sí? Estaba contra la corriente la punta del catéter. Entonces nosotros apenas punzábamos, ¿sí? No pasaba solución y teníamos retorno venoso. No nos servía, ¿sí? Tuvieron que operarla de vuelta, sacar el catéter y volver a poner otro. Todo por no controlarlo en el momento de la cirugía. Nosotros muchas veces tenemos que pedir esta radiografía de control, ¿sí? Porque nosotros tenemos que estar seguros de que si bien tiene un catéter y nos salvó del pinchazo, pero tiene que estar bien puesto el catéter, porque si no, no tiene sentido. Bien, para habilitar este tipo de catéteres, generalmente es como habíamos hablado recién, hay muchos protocolos y depende de cada protocolo, cada institución, pero tratamos de que sea algo coherente y racional para todos, ¿sí? Guantes estériles, ¿sí? La habilitación de este catéter es una técnica estéril. Guantes estériles, barbijo, el campo, las gasas, la aguja tipo V, jeringas de 10 mililitros, agujas comunes, solución fisiológica en ampollas, heparina y el apósito transparente o el THR, como generalmente lo conocemos. Lo ideal es hacerlo entre 2 operarios, ¿sí? La habilitación de este catéter. El lavado de manos, fundamental. La explicación al paciente, pues también el paciente, entre que fue una cirugía que no tenía prevista para colocarse un catéter, viene con la gasa, y veces que nos los mandan a los 7 días de haberlo intervenido, nos mandan al paciente para hacer la quimio. Todavía tiene los puntos, tiene hematizada la zona, y nos ve a nosotros con una agujita rara queriendo punzarla, y quédese tranquila, no le va a pasar nada, ya más nada le puede pasar, le pasaron todas juntas. Entonces tenemos que explicarle qué es lo que le vamos a hacer, siempre explicar qué es lo que vamos a hacer. Colocamos el barbijo tanto al paciente como a la enfermera, ¿sí? Muchas veces el catéter está en subclavia y el paciente por ahí se asusta y nos mueve todo el material, o tose o pasa algo y nos contamina toda la zona, entonces también le ponemos un barbijo a él. Palpar la zona del catéter, hacemos una primera limpieza con yodo povidona o algún desinfectante que tengamos nosotros, que estemos usando, algún antiséptico, colocarse los guantes estériles, realizar la segunda limpieza. Purgamos la aguja con la solución fisiológica antes de punzar, ¿sí? Siempre y cuando no sea para extracción de sangre, la técnica que vamos a utilizar. Y este es un caso que lo traje de ejemplo, que nos tocó en el hospital. Yo trabajo en un hospital en el servicio de clínica que estaba, y un día traen una paciente por una neumonía y tenía el catéter.
y nadie quería, la habían derivado de otro hospital porque no sabían utilizar el catéter. Y justo ese día me engancharon a mí. Entonces empezamos a utilizar el catéter, ¿sí? Capacitamos a los que estábamos ahí, y porque si no solamente era yo el que iba a poder pinchar. Entonces, para que todos supieran, hicimos la capacitación y mandamos a comprar la aguja al familiar. Fenómeno. De arriba se ve hermosa la aguja, ¿sí? Acá está la limpieza antes de habilitarlo, pero miren la aguja que nos mandaron, ¿sí? Lo ideal es de que este plano quede apoyado sobre la piel, ¿sí? Porque si no, la aguja queda bailando sobre el catéter. Todas las agujas, como dijimos, tienen un largo y un ancho y un espesor propio, ¿sí? Como está la 48, la 58, la 25, ¿sí? Este tipo de agujas también tienen un largo y un espesor. Entonces tenemos que pedir la que sea adecuada a ese paciente. Si no, nos pasa esto. Pero bueno, ya estábamos ahí, bailemos. ¿Qué se hace? Se coloca una gasa estéril, ¿sí? Cortada con un bisturí estéril, ¿sí? Hasta la mitad, para que sirva de apoyo y no baile la aguja, ¿sí? Longitudinalmente. Y el film siempre, o la fijación, siempre se hace sobre la aguja, ¿sí? Nunca sobre la gasa. Muchas veces van a encontrarse algunos catéteres que vienen envueltos en gasa y arriba el film. ¿Qué pasa? Abajo de la gasa está fija, no pasa nada. Pero abajo de la gasa está la aguja bailando como quiere, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de fijar la aguja, que es la que está punzando el catéter. Entonces siempre el film o la cinta o lo que vayamos a utilizar, siempre que esté fijando la aguja y no las gasas solamente. Bien, ¿se entiende hasta acá? ¿Pic? Vamos a un pic. ¿Alguien ha visto algún pic? ¿No le suena? ¿Sí? Bien. ¿Qué significa PIC? Catéter central de inserción periférica, ¿sí? Este tipo de catéteres, ¿sí? Se colocan, como dice su nombre, por vía periférica, pero tiene que llegar la punta de ese catéter a donde estábamos recién, ¿sí? A la vena cava superior. ¿Qué ventajas tiene? También es un catéter central 100% de silicona, o sea que va a copiar todo el trayecto que tenga la vena sin complicación. Se puede realizar con anestesia local, no necesita ir al quirófano el paciente para colocar este tipo de catéter. Puede estar implantado al lado de la cama del paciente, ¿sí? No hace falta, como dice arriba, ir al quirófano. Preserva la red vascular del mismo paciente, porque no lo estamos pinchando todo el día. Y pueden haber de 1 o 2 lúmenes y hasta 3 lúmenes, ¿sí? Para lo mismo, fíjense acá, los lúmenes vienen identificados: el rojo para hemoderivados y el blanco para cualquier otro tipo de solución. Y no está indicado este tipo de catéter, sí, para la gran reposición de volumen, ¿sí? Porque es un catéter fino, el cual, por más que nosotros querramos pasar algo a gran velocidad, no lo vamos a lograr porque el volumen, el calibre del catéter no nos va a dejar. Para colocar el PIC también viene de distintas longitudes, ¿sí? Entonces, para medirlo, utilizamos esta medida: vena cava superior, la yugular, toda la subclavia y el recorrido que tenga la vena hasta el pliegue del antebrazo. Y después nos encontramos con esto. Mandamos a colocar un PIC y nos mandan una bolsa de tela adhesiva y abajo el catéter. Otro caso que nos pasó en el hospital, porque no tenemos gente especializada para poder colocar los PIC. Entonces derivamos al paciente para colocarle el PIC, una fibrosis quística, y nos mandaron esto. Genial. Apenas vimos, nos queríamos infartar todos juntos, pero bueno. ¿Qué tenemos que tener en cuenta
en este tipo de catéteres lo más frecuente que nos puede pasar, complicarnos, son las oclusiones, ¿sí? Las infecciones, las trombosis y la flebitis como en último caso. Las oclusiones son muy frecuentes, ¿sí? Casi el 50% de los catéteres podemos llegar a tener con este tipo de complicación. Hasta el 25% las infecciones, mucho menos las trombosis y muy poca flebitis. Para prevenir la oclusión de este tipo de catéteres, lo que hacemos es fijarlo bien, ¿sí? Si nosotros tenemos el catéter fijo, no va a estar jugando con la vena todo el día el catéter, ¿sí? Entonces no la va a irritar. Tiene que estar bien fijo el catéter. Lavar siempre con 20 mililitros de solución fisiológica después de pasar cualquier tipo de medicación o transfusión o lo que hagamos en forma de push. ¿Qué significa push? Hacer como si fuera un lavado, ¿sí? Un latido, tac, 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 ¿sí? Para que eso vaya haciendo turbulencia y vaya arrastrando toda la fibrina o lo que haya quedado del resto de la medicación. Evitar administrar soluciones que se precipiten, ¿sí? Porque acuérdense que es un catéter de calibre fino que se nos puede llegar a tapar con algún cristal y aparte de eso la gravedad es que va hasta vena cava superior, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con alguna infección. Y siempre entre medicación y medicación lavar, porque por más que nosotros las pongamos por separado, en el catéter pueden quedar restos de la medicación anterior y precipitarse en el catéter, ¿sí? Y nosotros no lo vamos a ver. Entonces siempre lavar. Evitar que las soluciones queden vacías, ¿sí? Eso de que, se terminó, ya ven, ya te lo cambio, ¿sí? Y seguimos y vamos y a la hora nos acordamos que se había terminado y volvemos, ¿sí? Tener mucho cuidado con este tipo de pacientes por las oclusiones que se van a producir en este tipo de catéter. Realizar el flash de heparina antes de cerrar el catéter y dejarlo sin utilizar hasta el próximo día o hasta la próxima aplicación, y educar siempre al paciente de la familia en cuáles son los signos de alarma, ¿sí? De una flebitis, de una trombosis, cuáles serían los signos de alarma, hay que avisarles, ¿sí? ¿Cuál es el flash de heparina mágico que hacemos con este tipo de catéteres? Muy simple, ¿sí? Agarramos 1000 unidades de heparina sódica en una jeringa de 10 mililitros y cargamos 1 centímetro de heparina, que serían las 1000 unidades, lo llevamos hasta 10 con solución fisiológica y pasamos de esa solución 2 centímetros cúbicos en forma de push para que quede el catéter con esa solución con heparina, ¿sí? Yo lo que necesito no es heparinizar al paciente, ¿sí? Con lo cual no le voy a poner los 10 centímetros endovenosos de heparina, ¿ah? Lo que yo necesito es cubrir el catéter con esa heparina para que no se forme la fibrina dentro del catéter. Bien, ¿cómo vamos a prevenir todo esto? ¿Sí? Esta curación lo único que tiene, como todo tipo de curaciones, es tratar de disminuir la carga bacteriana o microbiana que haya cerca de la zona de punción, porque adentro del catéter no vamos a poder hacer nada, ¿sí? Lo único que nosotros tenemos es la zona de punción y las extremidades que quedan fuera. Bien, esto también depende de cada servicio, de cada norma, de cada comité de control de infecciones, de cada servicio que esté utilizando este tipo de catéteres, ¿sí? Pero generalmente se realiza cada 3 días el cambio de las tubuladuras y de la curación se realiza cada 3 días en los pacientes internados y cada 7 días en los pacientes que son ambulatorios. Este tipo de catéter es muy utilizado hoy en día, que está recontra súper de moda la atención domiciliaria, que lo que hacen es sacarse el paciente del hospital, mandarlo a la casa como si fuera el hospital pero en la casa, ¿ah? Entonces tenemos muchos pacientes en domicilio con este tipo de catéter y pregúntenle cada cuánto le hacen la curación del catéter y nunca jamás. Entonces
mucho cuidado con esto porque estamos favoreciendo una potencial infección, ¿sí? También lo podemos hacer antes si vemos que las gasas están húmedas o se han manchado con algún residuo, o pasó algo, o el paciente se bañó, se le mojaron, eso lo cambiamos, ¿sí? Evaluar siempre el sitio de punción buscando estos signos, ¿sí? El eritema, el dolor, el ardor, el enrojecimiento, si hay o no secreciones, ¿sí? Y esto es fundamental, siempre registrarlo, ¿ah? Porque si no nosotros lo curamos todo, hicimos todo un procedimiento, todo, ¿y quién lo hizo? Nadie. Y muchas veces es para felicitarlos de que lo hicieron bien, ¿ah? Y no sabemos a quién felicitar. Entonces siempre registren y no crean que cuando registran es porque se pueden haber equivocado y que no quede en ningún lado anotado, ¿ah? Está perfecto que eso se registre para poder contar cuántos días hace que no se ha curado ese catéter. Hacerlo siempre con técnica séptica, cambiar las tubuladuras cada 4 días. Las soluciones, recuerden que no pueden estar pasando más de 24 horas, ¿sí? Si ustedes colocaron un suero hoy y vuelven mañana y sigue el suero, sáquenlo, pongan uno nuevo, ¿sí? Y esto, que muchas veces se ve que protegen la conexión de afuera con la tubuladura, la conexión del catéter con la tubuladura envuelto en gasa con iodopovidona o con clorexidina, le ponen cinta no tiene ningún sentido porque los microorganismos atraviesan, son mucho más chicos que el agujerito que tiene la trama de la gasa, así que va a pasar tranquilo, lo van a utilizar de cultivo a eso. Entonces no hace falta cubrirlo con gasa, cinta y todo ese tipo de cosas que muchas veces vemos porque no tiene sentido. Minimizar el uso de las llaves de 3 vías, ¿sí? En lo posible no usarlas o utilizar la menos cantidad posible por esto mismo de las conexiones, ¿sí? Que por ahí en las conexiones se puede coleccionar algún tipo de microorganismo y estamos haciendo caldo de cultivo en la misma llave. Revisar la fecha de la colocación y cambiarlas cada 24 horas, sí o sí. Abajo de toda la maraña de cinta adhesiva que teníamos recién estaba el catéter, ¿sí? El catéter con los puntos donde se realiza la inserción y los puntos de fijación de ese catéter. Nosotros con este paciente está bien, nos lo habíamos mandado a poner un PIC, pero tampoco después teníamos cómo curar. Entonces, una cualidad que tenemos por ahí los enfermeros es ser recontrametidos en todo donde no tenemos que estar. Y un día me fui a la farmacia a llevar una receta y qué sé yo, y empecé a preguntar y qué tenía acá y qué esto, qué el otro. Bueno, resulta que tenían hisopos, ¿sí? Que los tenían ahí archivados, de madera, todos esterilizados y todo, pero ya los iban a tirar porque nadie los usaba y se estaban por vencer. Entonces, se nos prendió la lamparita y dijimos no, nosotros lo necesitamos ahora para poder curar este tipo de catéteres, ¿sí? Porque lo ideal es curar de lejos para no estar tocando con la mano el guante ni llevarnos puesto donde ya limpiamos, volver a limpiar, a ensuciarlo de vuelta. Entonces agarramos y empezamos a utilizar, armamos un kit para este tipo de curación, ¿sí? Donde con el hisopo podíamos utilizar para hacer la limpieza, el primero con algún antiséptico, el segundo con alcohol solo al 70% para eliminar el yodo, si utilizamos iodopovidona, porque el yodo puede llegar a irritar la piel o a producir algún tipo de alergia. Entonces, una vez que dejamos actuar la iodopovidona, después tenemos que retirar el exceso de yodo, ¿sí? Y se coloca el film directamente sobre el catéter, no la gasa y después el film, como en el otro caso igual, ¿sí? Siempre el film sobre el catéter, porque yo tengo que estar viendo la zona de punción, si se enrojece, si hay secreciones, si está húmedo, si pierde, ¿sí? Y si yo pongo una gasa,
no lo voy a ver. Rotulamos si tenemos con la posibilidad ahí, si no cuando lo registramos. Rotulamos cuando se realiza la curación y mandamos a hacer el kit de curación mágico o con 2 hisopos, 3 gasas y un apósito para utilizarlo de plancha como para tener un campo estéril. Sale 2 pesos y nos ahorramos un montón de problemas, ¿sí? Y le ahorramos muchos dolores de cabeza al familiar y a todos los enfermeros que trabajan con nosotros, ¿sí? Creo que tenemos que empezar a involucrarnos nosotros mismos y preocuparnos por las cosas que nos hacen falta a nosotros, ¿sí? Para ver si existen, porque por ahí se nos ocurren muchas cosas, pero nos dicen no hay plata, no hay plata. A mí me pasó que pedíamos Tegader, no hay. Y también voy un día a la farmacia y le digo, ¿cómo que no hay? Tenés 5 o 10 cajas. No es Tegader, eso es film adhesivo. Bueno, entonces empezamos a pedir film adhesivo y nos daban lo que nosotros necesitábamos, pero muchas veces lo que para nosotros es común, para el personal de otro servicio no entiende lo que le estamos pidiendo, ¿sí? Entonces tenemos que involucrarnos nosotros en buscar eso que nosotros queremos y necesitamos, ¿sí? Bueno, y acá está el kit. Las gasas, los hisopos se reesterilizaron aparte y después se mandó a esterilizar todo el paquete. Esto yo soy re denso, ¿sí? Pero creo que por algo estamos hoy acá, y que es que todos los conocimientos deben ser compartidos para seguir creciendo en bien de todos y principalmente del paciente, ¿sí? Nosotros hoy estamos acá, todos apretados, muriendo de calor, qué sé yo qué, pero estamos, ¿sí? Tenemos ganas de seguir capacitándonos, nosotros venimos y tenemos ganas de estar acá tratando de que ustedes puedan aprender y que nosotros también podemos aprender muchas cosas de ustedes que por ahí nosotros no las tenemos en cuenta, ¿sí? Así que buenísimo que estén todos acá y los felicito. Muchas gracias.